Cuando se me encomendó traer la palabra del Señor, yo le decía: Señor, es tu iglesia, ¿qué tipo de palabra tú quieres transmitir a través de mi boca? ¿Estarás hablando de edificación? ¿Estarás hablando de educación? ¿Estarás hablando de evangelización? ¿Estarás hablando de adoración directa en específico en algún lado de adoración, mediante las ofrendas, o mediante los cantos, o mediante la danza? ¿Estarás adorando, Señor, mediante la enseñanza bíblica? ¿Qué es lo que tú vas a hacer hoy, Señor? Sentí en mi corazón que Dios me había enviado un correo electrónico que me decía: mi pueblo tiene problemas. Y mi pueblo tiene problemas y no encuentra cómo salir de los problemas. Yo quiero que le hables a mi pueblo de los problemas. Y primeramente, antes de uno comenzar a hablar de algo, lo primero que tiene que hacer es definir ese algo, para poder tratar de entender lo que es y luego levantar un plan para resolver la situación. Cuando usted va a construir una casa, usted se busca un contratista y usted le da un plano. Ya estoy aquí y voy hacia allá. Usted no comienza una casa sin un plano, porque no sabe dónde está ni hacia dónde va. Por lo tanto, Dios dice: vamos a definir lo que es un problema. Y buscando en distintos diccionarios, pude encontrar esta definición básica, que dice: un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere una solución. Usted tiene un problema y eso requiere una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que en el momento en que se logra solucionar, acuérdense de eso, aporta beneficios a la sociedad. La sociedad tiene un problema y se resuelve, y esto aporta beneficios a la sociedad. Por ejemplo, como lograr disminuir la tasa de pobreza de un país, o reconstruir edificios arrasados por un terremoto. Ahí usted soluciona ese problema. Por ejemplo, tenemos un gran problema. Mañana debemos pagar el alquiler de la casa y no tenemos dinero. Eso es un grave problema. Segundo, el problema se resolverá cuando el gerente despida a los empleados que no se esfuerzan. Hay un problema en una empresa. No está produciendo la empresa. Y los supervisores o algunos ayudantes del jefe le dicen: mira, esto se va a resolver cuando tú despidas a ciertos empleados. Y se resolvió el problema. Gracias a tu ayuda pude completar la tarea y no tuve problemas con la maestra. El estudiante no sabía qué iba a hacer para resolver el problema que le había dado a la maestra. Llegó un amigo, le ayudó y le dije: gracias, porque me ayudaste a resolver la tarea y ahora no tengo ese problema con la maestra. Ahora bien, los problemas han llegado a tal grado, escuche bien, a tal grado de influencia, que hasta se han llegado a clasificar de dos maneras: malos y buenos. Yo no creo que haya problemas malos y buenos, hay problemas. Pero hemos llegado a clasificar los malos y buenos. Por ejemplo, vamos a tomar un problema que se clasifica como bueno. Usted tiene un dirigente de béisbol de Grandes Ligas, como el equipo de los Dodgers, que se eliminó hace ya 2 días, y Detroit. Y este dirigente tiene que organizar un cuerpo de lanzadores cada 5 días. Y el equipo le ha brindado una cantidad de lanzadores, y él tiene que escoger los mejores para esos 5 días. Pero resulta que los 7 que le dieron, los 7 son buenísimos y él no encuentra ahora qué hacer. ¿A quiénes escojo? Ahora tiene un problema. Y hay gente que le llama eso, que eso es un problema dulce. Qué bueno que tienes tantos buenos pitchers. Eso es un problema. Segundo, hay problemas que se consideran malos. Oye, me diste 7 pitchers, pero ninguno sirve para nada. Ahora sí que tengo un problema. La gente considera los problemas de una manera buenos y de otra manera malos. Ahora, estos problemas, ¿a dónde llegan? ¿A dónde nos llegan los problemas? Nos llegan al gobierno. Usted se enteró hasta el otro día que estábamos a punto de aquellos que recibirían seguro social después del 17 de este mes, se iban a tardar 3 o 4 semanas en recibirlo, porque en el Congreso de Estados Unidos había un gran problema. Y hay gente como los puertorriqueños,
nosotros que dejamos el problema de las planillas para el último día, pues así sucedió en el Congreso, el último día, para resolver el problema. La empresa privada tiene problemas. ¿Usted ha visto que una empresa privada cae en bancarrota? Tiene un problema. ¿Cómo va a subsistir? Tiene que irse a la ley de quiebra para poder reorganizarse y tratar de bregar con el problema. Hay problemas en la familia. Usted tiene un problema con sus hijos. Usted le está explicando unas cosas a sus hijos, usted le está enseñando a sus hijos, pero usted tiene un problema con ellos, porque a sus hijos también le están enseñando fuera de su casa. Y sus hijos están más tiempo fuera de su casa que en la suya. Y hay más influencia allá afuera, porque hay más cantidad de gente enviando mensajes que usted. Así que usted tiene un problema con sus hijos. Y usted tiene que tratar de resolver ese problema. Hay problemas en la escuela. El secretario de Educación dijo el otro día: aleluya, hemos resuelto el problema. Hay una escuela aquí donde vino el 100% de los padres a buscar las notas y a hablar con los maestros. ¿Por qué? Porque hay un problema. Los padres no van a la escuela, no buscan las notas. Bueno, hay muchas razones, pero hay un problema. En el matrimonio hay problemas. Es más, ¿hay alguien aquí que esté casado, que haya estado casado, que no haya tenido problemas en el matrimonio? No se atreven a levantar la mano. Hay problemas, pero hay que buscar la manera de resolver los problemas. Y en las amistades tenemos problemas. A veces tenemos unas amigas o tenemos unos amigos que nosotros hablamos con ellos hoy aquí y ahorita están diciendo en el otro lado la relación de nosotros. No se respeta la interioridad, la privacidad. Supongamos, tengo un ejemplo ahora mismo mirando hacia la puerta allá. Yo llegué y había una dama al otro lado, creo que era la pastora Niurka, y estaba en una conversación. Pues mire, la pastora Niurka y la persona que estaba con ella, Dios le aplicó la ley IPA de la iglesia. Eso es una conversación privada. Pues entonces ahí se va desarrollando lo que se llama integridad, respeto. Pero tenemos problemas entre las amistades. Ahora bien, nos salimos del ámbito social y llegamos a la Biblia. Y la Biblia nos habla de distintas personas con problemas. Y Adán, como le dije, tuvo ese problema. Eva tuvo el problema con Dios. Abraham, Sara y Agar tuvieron un problema. Dios le habló a Abraham de que iba a tener un hijo. Sara se echó a reír porque tenía más años que todo el mundo. Era estéril. Entonces, no puede dar el hijo a Abraham que Dios le prometió. Y ahora Sara se ve en la necesidad, según ella, de proveer, de ayudar a que él tenga el hijo. Y como no puede concebir, entonces va y se busca la esclava. Y le dice: toma, ahí lo tiene. Resuelve el ¿qué? Problema. Pero él no tenía ningún problema, porque no había problema alguno. Ella estaba creando el problema. Y creó el problema. Le dio la esclava y la esclava le parió a Abraham. Isaac, que es el hijo de la promesa, también tiene problemas. ¿Por qué? Porque antes de que Isaac naciera, nació Ismael, el hijo de Agar. Ese era el problema. Lo tenemos al día de hoy. Bien lejos de aquí. Pero ese es el origen de aquel problema que hay allá, que no se ha resuelto. Jacob tuvo problemas. ¿Con quién? Con su hermano, con Esaú. Porque Jacob era el tipo de persona que tenemos nosotros todos los días por aquí. Tenía dos problemas Jacob. Primero tenía, no me malinterpreten ahora aquí, estoy simplemente por encima, pero teníamos el problema de la mamá. Hay que tener mucho cuidado cuando la mamá le dice a uno: haz esto, yo me echo la culpa. No, estate quieta, tranquila. Tenía el problema con Esaú. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que le robó la bendición. No solamente eso, engañó al papá. No solamente eso, engañó a todo el que se encontró por frente. Y tenía un gran problema que resolver, y tuvo un miedo de que cuando salió a encontrarse con el hermano, Dios, me va a arrancar la cabeza a mí. Tenía un problema que resolver. José y sus hermanos, los hijos de Jacob, José tuvo un problema. Los hermanos veían a José como un problema, demasiada influencia. Y cogieron, y usted sabe la historia, lo entregaron, lo vendieron y llegó a Egipto. Pero en Egipto Dios estuvo con él, no vamos a entrar en esa parte ahora, pero le resolvió al problema a Egipto. Amén. Job y su mujer
Job tuvo un problema. Usted ha leído el libro de Job. Y su mujer, hay que tener mucho cuidado con todo esto, no quiero que se me malinterprete. Pero la mujer de Job llevaba a Job a tener un problema con Dios. Mira, ¿cómo es? Ponte bravo, vamos a poder decir así, parafraseando. Ponte bravo y dile 4 cosas a Dios y olvídate de él. Y que siga caminando y muérete. Tenía un problema Job con su mujer. Y son problemas que hay que resolver. Todos tenemos problemas. Y hay gente que habla de los problemas, cuando estoy yo aquí, hablándole de problemas. Y hay gente que ha cantado acerca de los problemas. Yo no sé si los que tenemos pocos años se acuerdan de esto en la voz, que decía: todos tenemos problemas que tienen su solución, y pensar que el de la muerte, de ese se encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. ¿Ah? No consume el egoísmo, ni actúa de mala fe. Y el coro dice: el Todopoderoso es el Señor. Ustedes se la saben. Amén, gloria a Dios. Ustedes se la saben. Qué bueno. Que son salseros. Bueno, estábamos haciendo una introducción. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar enfocándonos. Acaban de recibir una hojita. Es una especie de un resumen, de un bosquejo. El tema de hoy se llama problemas. No problemas con signo de admiración, sino con signo de pregunta. Problemas. Y nos la vamos a trabajar en base a la escritura, Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice: nada hay imposible para Dios. Por eso fue que María parió. Por eso fue que Elizabeth parió. Por eso fue que Sara parió. Amén. En todas las esferas sociales, ya sea en la clase alta, media o baja, ya sea en una gran casa, en un palacio, como en una humilde casa, el problema, escuche bien, el problema es un huésped no deseado. Usted no desea que le llegue un problema, pero aún así no puede faltar el problema. Y a decir verdad, el problema nunca falta, entre comillas, a su cita. Él siempre va a llegar. Usted prepárese porque le va a llegar el problema. Y esa cita con la humanidad. Y desde el principio el problema lo ha hecho desde el mismo momento de la creación. Ajústese los pantalones y la falda, porque el problema viene desde el mismo momento de la creación. Y aún antes de aquello, pues fue al mismo Dios, escuche bien, al mismo Dios que se le presentó el primer gran problema. Y usted me dirá: Fran, ¿cómo? ¿Que a Dios se le presentó un problema? Pues mire, sí, se le presentó un problema. Y fue grande. Pues uno de los seres creados, el de mayor confianza, se rebeló contra él y quiso ocupar su lugar. Acuérdense de eso. Isaías capítulo 14, versículo del 13 al 14 dice: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte. Mi amigo, tremendo problema. Tremendo problema. Yo voy a entrar a la puerta de restauración. Me voy a trepar allí al altar. Lo siento por ti, pastor. Me voy a quedar con la iglesia y para adelante y para allá. Problema tienes. Amén. Pero Dios, escuche bien, pero Dios se enfrentó al problema, y esa es la línea que traemos en esta palabra de Dios. Dios se enfrentó al problema y con su autoridad, siempre con su autoridad, pudo solucionar ese problema echando fuera aquel primer rebelde llamado Luzbel, quitándole el deseo de ser igual o mejor que él, demostrando que Dios es la solución a todo problema. Amén. Todo problema. Asimismo, escúchame bien, en este mundo, en el taller de trabajo, en el colegio, en la universidad, en el deporte, en las amistades, siempre habrá alguien
yo no sé si esto le ha pasado a alguno de ustedes, pero siempre habrá alguien que quiere ser mejor y más que los demás y quiere ocupar el lugar del líder o capataz del trabajo, y ese problema causa la muerte espiritual, y con ella es que se enfrenta el ser humano. Usted siempre va a tener ese problema. Usted está en el trabajo y alguien quiere ser más que usted, alguien quiere ser mejor que usted, alguien quiere ocupar la posición de usted. Usted siempre va a tener ese trabajo. Usted está casada y alguien va a querer su esposo y alguien va a querer su novio y dicen que es mejor que usted. Usted va a tener ese problema que va a causar una muerte espiritual en usted si usted no sabe bregar con el problema. Y con ella, con esa muerte espiritual, es que se enfrenta el ser humano. Y el ser humano por lo general sale derrotado por él mismo y pierde su liderazgo, pues no sabe cómo hacerle frente a ese problema. Y si lo hace con la violencia, si usted es maestro de escuela, un ejemplo, o un supervisor en un trabajo, y si lo hace con la violencia, hasta el puesto de trabajo usted puede perder. O lo expulsan del colegio, o lo suspenden del equipo de béisbol. Y es que ellos no saben que solo Dios es la solución al problema. Nosotros tenemos el gran problema de que creemos que nosotros tenemos la solución a los problemas y no nos damos cuenta que nosotros no somos suficientes para resolver el problema. Y se nos ha olvidado, hasta siendo cristianos, siendo creyentes, que nosotros no tenemos la capacidad para resolver el problema. Pero cuando llega el momento, como decía mi padre, de dar con la frente en la laja, entonces recordamos quién es el que tiene la solución a los problemas. Amén. Esto también acontece, con mucho respeto, esto de los problemas acontece en la iglesia del Señor Jesús. Pues hay algunos de los creyentes, yo espero que aquí no hayamos ninguno de esos, creyentes que han alcanzado cierto grado de conocimiento de las Escrituras y ya se creen eruditos en ellas. Oramos por las iglesias, las hermanas ahorita estaban hablando por la unidad, por la iglesia, por los hermanos, etc. Y piensan en su corazón, abrimos unas comillas ahí, piensan en su corazón, yo sé más que el pastor que tenemos y puedo ser mejor que él. Yo he escuchado eso muchas veces. Y al igual que Luzbel, esa persona hace contrataciones con otros dentro de la misma iglesia, con otros hermanitos inconformes, porque siempre hay hermanitos inconformes en la iglesia, para con el problema matar espiritualmente y sacar al pastor de la iglesia, sacarlo del camino, sacarlo del redil. Pero el ministro, el pastor o el ángel de Dios de la iglesia, que Dios ha puesto en esa iglesia, en ese ministerio, puede hacerle frente a ese problema y vencerlo, pues está revestido con el poder de Dios que no tiene el que está haciendo las contrataciones en contra del ángel de Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 14, versículo 11 y en el 15, dice, descendiendo al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y el versículo 15 de Isaías 14 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mucho cuidado, el Señor te está enviando el mensaje a través de sus profetas. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 28, versículos del 16 al 19, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Dios le ha dado permiso al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, al ministro de la iglesia, a echarte del monte. Amén. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, ahí mismo dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren.
Versículo 18 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, dice Dios, pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Te voy a poner en vergüenza, dice Dios. Versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero reitero que el siervo de Dios tiene que estar revestido del poder de Dios y ser decidido. Amén. Yo tengo unos hermanitos aquí que ya mismo van a hacerse cargo de pastorear las obras del Señor, revestido del poder del Señor, con la autoridad de Dios que ya está delegada. Amén. Un ejemplo de aquello, de esta soberbia, de este individuo, de estas personas que nos crean el problema en la iglesia, que le crean situaciones a Dios, porque durante el tiempo que todos aquellos que tuvieron problemas, Dios les resolvió el problema. Ahora Dios nos da las soluciones a nosotros para resolver los problemas. Y la solución para resolver los problemas está acá, en la santa palabra de Dios. Pero un ejemplo de este tipo de personaje que nos crea este tipo de problemas es el rey Saúl y el joven David. Déjeme hacer un paréntesis. Hay muchos predicadores que dicen: Saúl empezó bien, el problema fue que terminó mal. Hay gente en los trabajos, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, todos empiezan bien, pero se desviaron y terminaron mal. Saúl tuvo un problema. Un ejemplo de aquello es Saúl y el joven David. Y esta historia la conocemos y la tenemos en 1 Samuel 17, donde aquí el rey Saúl, escuche bien, se le presentó un problema de muerte. ¿Saben cuál es el problema, verdad? Había un filisteo al otro lado allá, grande él, grande. ¿Ah? Y en la persona de un gigante que era un filisteo llamado Goliat, de casi 3 metros de estatura. Eso usted lo puede encontrar en el verso 4. Y Saúl, siendo un hombre alto de estatura, búsquelo por ahí en el capítulo 9, versículo 2. ¿Sabe lo que le pasó a Saúl? Cuando empecé aquí el mensaje, tuvo miedo. Los hombres de Dios no pueden tener miedo. Los creyentes no pueden tener miedo. Saúl tuvo miedo. Y es que no estaba seguro de sí mismo, ni puso su confianza en Dios para que diera la solución al problema. Cuando usted se enfrenta a un problema y no tiene su fe puesta en Dios, usted tiene su fe en la carne, como decía Pablo. Aunque muchos después dicen, pero citando a Pablo, es que no soy de la carne, pero estoy en la carne. Sí, pero es que en esta carne el Señor te dio la solución, la palabra. ¿Ah? Y hay gente que en esa situación, como el rey Saúl dice que tuvo miedo porque no estaba seguro de sí mismo ni puso su confianza en Dios para que se diera la solución al problema. En esa circunstancia, que al gigante Goliat es que se le presenta un gran problema en la persona de un jovencito llamado David. Tuvo un tremendo problema. Ya el problema no era con Goliat, ahora el problema era con David. Y usted dice, ¿el problema es con David? Sí, usted lo vio después. Saúl mató a 1000 y David a 10.000, y David le estaba quitando el liderazgo sin darse cuenta. Tuvo un problema porque tuvo miedo, porque no habló con Dios. Tuvo un problema. Entonces se le presenta un gran problema en la persona de un jovencito llamado David, que al estar revestido con el poder de Dios, demostró que la solución a ese problema, el problema con el Goliat, el problema con el gigante, con el filisteo, no estaba en las armas físicas, sino en la decisión de avanzar con la convicción de saber que si hay algún problema, mire, si usted tiene la convicción de si hay algún problema, usted va a avanzar
cuando usted avanza, no está en el hombre la solución, pues es Dios la solución para ese problema de muerte. Todos tenemos problemas y tienen su solución. Pero la solución del problema es estar nosotros enfocados en que el solucionador de problemas se llama Dios, que desde el principio nos está diciendo: yo te estoy dando mi palabra, yo te he enviado mi hijo, yo te he enviado los profetas, yo te estoy enviando los evangelistas, yo te estoy enviando los pastores, yo te estoy enviando los otros hermanos de la iglesia, te estoy dando la solución. Pero si tú no estás enfocado en que la solución es Dios y no tú, porque entonces en vez de tú enfocarte en Dios, te enfocas en la carne, en ti, creyendo que por ti mismo vas a solucionar los problemas, vas a tener los problemas que tienes. Y yo puedo estar seguro que aquí tenemos que haber, yo soy uno, me voy a poner al frente, que tengo problemas, bendito sea el Señor, que todavía no lo he podido solucionar. Porque muchas veces se me olvida de que el solucionador de los problemas es Dios, no soy yo. Entonces muchas veces llamo a mi amigo, a una amiga: ayúdame a resolver el problema. Ese no te va a resolver el problema. Ese no te lo va a resolver. Ahora bien, todos tenemos problemas. Juan, ¿tú tienes algún problema? ¿Alguno? Virgilio, ¿tienes problemas? Tengo cuántos. José tiene problemas. Todos tenemos problemas. La pregunta es: ¿cuál es tu problema? ¿Cómo resuelves tu problema? ¿Hacia qué dirección tienes que ir para resolver tu problema? ¿Cómo tú defines tu problema? ¿Y quién tú consideras que podrá resolver tu problema? Por ejemplo, una pregunta: ¿te dejaron abandonados tus padres? Mis padres se fueron, me dejaron perdido. ¿Te dejó abandonado tu esposo? ¿Te dejó abandonada tu esposa? ¿Te quedaste solo? Y tú le llamas a eso que tienes un problema. Y de verdad hay un gran problema. Porque durante tanto tiempo que uno ha estado en comunión con otra persona y ahora no está, por la razón que sea, lógicamente tenemos un problema. Pues mire, la palabra de Dios dice, usted lo tiene ahí, Salmo 27:10 es la solución. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Hay que recurrir a la palabra de Dios, que es la suficiencia para la solución de nuestros problemas. No está diciendo: mi vecino, mi amigo, iré allá y él me resolverá el problema. Está diciendo: mi padre y mi madre, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. ¿Estás enfermo? ¿Tienes cáncer, sida, problemas paralíticos, emocionales? Isaías 53:5 es la solución a ese problema. Mas el herido, mas él, con acento, mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios nos está dando la palabra, Dios nos lo está recordando. Esto está solucionado. ¿Qué haces dando vuelta? Si mi hijo fue allí y recibió el castigo que no se merecía, era para ti. Estás sin trabajo y no tienes para el sustento de tu familia, tienes un problema con Asume. Tienes un problema con el juez, porque aquí hay una situación de que usted va donde el juez y el juez le dice: ¿usted tiene para comer? Los que han ido allí a esa situación. Bueno, señor juez, pues, ¿usted come? Sí, pues, el muchacho también. Usted tiene un problema ahí. Pues entonces, Filipenses 4:19 nos da la solución a ese problema. Nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
Muchas personas han ido al médico, pues tienen un problema de enfermedad. Y podríamos preguntarte, ¿los médicos te han desahuciado y estás a punto de morir? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? A mí no me ha pasado. Pero algún familiar de ustedes le ha pasado que estás desahuciado, tienes cáncer y en 6 meses te vas. No sé si ustedes conocen un caso así. Yo tuve uno. Ahí está mi suegra. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios nos está dirigiendo. Como puedes ver, Dios es la solución a ese problema de muerte que tú y yo podemos tener. Mi exposición, mi mensaje, mi recomendación es que confíes en Dios más que en ti mismo para conseguir orientación. Frank, está en la Biblia. Todo lo que he citado está en la Biblia. Necesito orientación. No vengas a mí. Está en la Biblia. Proverbios capítulo 3, versículo del 4 al 6 dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya, lo hemos hecho tantas veces incorrectamente que, es más, en muchas ocasiones hacemos como Adán, le echamos la culpa a Dios. Mi problema es porque Dios no me ayuda. ¿Usted ha escuchado a la gente que dice, nos vemos mañana si Dios quiere? Bueno, Dios quiere, claro que Dios quiere, pero también quiere que te cuides, también quiere que no vayas a ese sitio, también quiere que no cojas por el otro lado. Claro que Dios quiere. Si Dios no hubiese querido, ¿qué usted cree que hubiese hecho con Adán? Lo que hay es que reconocer a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Gloria a Jesús. Cerrando esta oportunidad que Dios nos ha dado, no puedo hacer otra cosa que recordar momentos en que Dios ha trabajado con cada uno de nosotros. Momentos difíciles, momentos de angustia, de soledad, donde creemos que las paredes se nos caen, la casa se achica, los amigos desaparecen, los amigos desaparecen, donde creemos que ya no valemos absolutamente nada, donde pensamos que no somos importantes, porque si esta persona no me invita a la fiesta, porque si no me llama, porque si no me ama, es que yo no soy importante. Y cuando estamos en esa situación, comenzamos a tratar de buscar formas para resolver ese problema. Y entonces comenzamos a crear todo un andamiaje para caerle bien al otro. Si yo hago esto, entonces me ama. Si yo hago esto, entonces me llama. Si yo hago esto, porque entonces soy importante. Cuando el mensaje contra ti mismo debería de ser, si él debería venir donde mí porque yo lo amo. Es contradictorio, porque el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y todo aquel que te maldice, tú lo bendices, y todo aquel que hace, dice y cuenta y suelta y todo, y el Señor, parafraseando la Biblia, dice, ascuas sobre su cabeza.
añadirás, ¿verdad? Etcétera. Todo el bien que usted pueda hacer. Pero llega un momento en que usted siente que usted ya no tiene valor ninguno. Y usted es posible que cree que la solución está en que esta tierra es muy pequeña para usted. Y hay gente que dice, dejo el trabajo, me voy del sector. Y hay otros que dicen, me trepo en el auto como una señora que alquiló un taxi, se fue allá al otro lado, y ustedes recuerdan esa historia. Hay otros amigos por ahí que han determinado quitarse la vida. ¿Por qué? Porque posiblemente o nunca conocieron a Dios, o si lo conocieron, entraban y salían, como decía el amigo mío, el hermano mío aquí el otro día, el miércoles, entraban y salían como los esquizofrénicos, que algunos entran y salen, y usted los ve y están bien, y otro día están mal, pero tienen la enfermedad. Entonces, en ese momento es que usted está perdiendo la relación con Dios, y se le olvidó quién es el solucionador de los problemas. Así que yo termino diciéndole, gloria a Dios, porque nos envió a su Hijo a solucionar nuestros problemas. Pero nos enseñó a que teníamos con su palabra que caminar para solucionar los problemas. Así que yo los invito a todos en este momento, todo el que lo desee, todo el que sienta que tiene un problema encima, todo el que sienta que las puertas se le cierran, que siente que no puede caminar tranquilamente en su vida, yo los invito, ahí mismo, no tienen que detenerse, ahí mismo, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, como entiendan, con las manos levantadas al Señor, con su mano en el corazón, porque ahí es que está Jesús. La palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Yo los invito a que oremos en este preciso momento. Padre Salvador, mi Dios Jesucristo, gracias te doy por la oportunidad que me has dado de dirigirme a tu pueblo. Es un pueblo con problemas. Es un pueblo que se siente olvidado, se siente hastiado. Es un pueblo que en muchas ocasiones no sabe cómo solucionar el problema. Y cuando tú ibas a ascender a tu Padre, tú oraste por sus discípulos. Y los que están aquí en este lugar son tus discípulos. Y tú le pediste a tu Padre que los cuidaras como tú los habías cuidado. Y que de lo que tú le diste, de lo que Él te dio, tú le dijiste a tu Padre que no perdiste ninguno, solo el hijo de la perdición. Oh Jesús, le dijiste a tu Padre, yo no pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mal. Y en este momento, Padre, yo estoy aquí junto con cada uno de nuestros hermanos, de tus hijos, de los que creyentes en el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Yo vengo aquí, Padre, para darte gracias, porque sé que tú has comenzado a solucionar los problemas de cada uno de nosotros. Yo vengo a darte gracias, Padre, porque al salir de aquí hoy, somos los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, que fuimos desde el primer día confiando y poniendo nuestra fe en ti. Sabemos, Señor, que tu poder, que es tu palabra, es suficiente para resolver nuestros problemas. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Te amamos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén.